Hola, 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 mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, y bienvenidos a un nuevo vídeo en. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el drama, la emoción y, por supuesto, el chisme más jugoso de la farándula turca. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte. Pero fuerte, fuerte. Vamos a hablar de un momento que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, señoras y señores, estamos hablando de la supuesta explosión, y digo supuesta porque vamos a analizarlo a fondo, de Demet Özdemir ante un comentario, o más bien, una situación que involucra a Francesca Chillemi. ¿Francesca Chillemi? ¿Qué tiene que ver la actriz italiana con nuestra Demet? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Así que si son tan fanáticos como yo de Demet Özdemir, si aman el drama y el salseo, y si quieren saber qué fue lo que realmente pasó y si hubo o no una reacción épica, entonces quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar. Y ya saben, antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho, pero mucho, amor por las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. Para entender este escándalo, tenemos que contextualizar un poco. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios en series juveniles hasta sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas como Erkenci y Doğu Kaderindir, Demet ha demostrado una versatilidad actoral que la ha convertido en un ícono de la pantalla chica. Su vida personal también ha sido objeto de interés mediático, desde sus romances confirmados hasta los rumores que siempre rodean a las figuras públicas de su calibre. Francesca Chillemi, por su parte, es una reconocida actriz y modelo italiana, conocida por su trabajo en diversas series y películas de éxito. Ganadora del título de Miss Italia en 2003, Chillemi ha construido una sólida carrera en la televisión italiana, participando en series como Un médico in famiglia y C'è Dio sei aiuti. Su belleza innegable y su carisma natural la han convertido en una de las actrices más populares de Italia. Al igual que Demet, Francesca también ha mantenido su vida personal bajo el escrutinio público, pero siempre ha sabido manejarse con elegancia y discreción. Ambas son mujeres hermosas, talentosas y exitosas en sus respectivos campos. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Es acaso la simple coincidencia de dos mujeres fuertes y atractivas trabajando juntas lo que ha desatado esta tormenta mediática? ¿O hay algo más profundo que subyace bajo la superficie de esta supuesta rivalidad? Bueno, el meollo del asunto reside en la participación de Demet Özdemir en la serie Viola come il mare, una producción italiana en la que comparte protagonismo precisamente con Francesca Chillemi. La serie, que ha tenido bastante éxito en Italia, ha sido una gran oportunidad para Demet de expandir su carrera a nivel internacional. Esta incursión en el mercado italiano representa un paso importante en la consolidación de la carrera de Demet a nivel global. Trabajar en otro idioma y cultura supone un desafío para cualquier actor, y Demet ha aceptado este reto con valentía y profesionalismo. Sin embargo, parece que no todo ha sido color de rosa en el set de grabación. El ambiente laboral, como en cualquier producción audiovisual, puede ser complejo y demandante, y las relaciones entre los actores pueden verse afectadas por diversos factores. La controversia surgió a raíz de unas declaraciones, o mejor dicho, una serie de interacciones en redes sociales que han sido interpretadas como una posible tensión entre las dos actrices. Todo comenzó con una publicación de Francesca Chillemi en su cuenta de Instagram. En la foto se la ve radiante y luciendo un outfit espectacular durante la promoción de la serie. Hasta ahí, todo normal. La elección del vestuario, el peinado y el maquillaje de Francesca fueron objeto de elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su elegancia y estilo. La actriz suele ser muy cuidadosa con su imagen pública y siempre trata de proyectar una imagen sofisticada y profesional. El problema vino con el texto que acompañaba la imagen. Francesca escribió algo así como: "Feliz de estar aquí promocionando Viola come il mare. Gracias a todos por su apoyo. Hasta aquí, nada sospechoso". El tema es que, según algunos observadores muy perspicaces y algunos medios de comunicación italianos, Demet Özdemir no le dio like a la publicación. Imagínense. En el mundo de las redes sociales, un simple like puede significar mucho o nada. Pero claro, en este caso, la ausencia de ese like
fue interpretada como una señal de que algo no andaba bien entre las dos actrices. Esta omisión, aparentemente insignificante, desató una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales, donde los fans comenzaron a analizar cada detalle de la relación entre Demet y Francesca. Y aquí es donde empieza la especulación. Algunos fans de Demet argumentaron que ella simplemente podría haber estado ocupada y no haber visto la publicación. Recordemos que Demet, al ser una figura pública muy solicitada, tiene una agenda muy apretada y es posible que no siempre tenga tiempo de revisar todas sus redes sociales. Otros, más suspicaces, sugirieron que podría haber habido alguna fricción entre las dos actrices y que la falta de like era una forma sutil de expresar su descontento. Esta teoría se basa en la idea de que las celebridades utilizan las redes sociales como una herramienta para comunicarse indirectamente y expresar sus sentimientos o desacuerdos. Otros, por su parte, señalaron que Demet no está obligada a darle like a todas las publicaciones de sus compañeros de trabajo y que esto no necesariamente indica una mala relación. Este argumento se basa en la idea de que cada persona tiene su propia forma de interactuar en las redes sociales y que no se puede juzgar a alguien por no cumplir con ciertas expectativas. Pero la cosa no quedó ahí. Días después surgió un vídeo en el que se veía a Demet y a Francesca durante una entrevista promocional de la serie. En el vídeo ambas actrices parecían estar bromeando y riendo juntas, lo que llevó a muchos a pensar que la supuesta tensión era solo un invento de los medios. Esta aparición pública conjunta parecía desmentir los rumores de una posible rivalidad y mostraba una imagen de cordialidad y compañerismo entre las dos actrices. Sin embargo, algunos, con la lupa en mano, notaron que durante ciertos momentos de la entrevista, Demet parecía un poco más seria y distante que de costumbre. Un microanálisis digno de un detective. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa fue analizada minuciosamente en busca de alguna señal que confirmara o desmintiera la teoría de la tensión entre las dos actrices. Entonces, ¿dónde está la famosa explosión de Demet Özdemir? Pues aquí es donde las cosas se ponen un poco más nebulosas. No hay evidencia concreta de que Demet haya tenido una confrontación directa o una discusión acalorada con Francesca Chillemi. De hecho, no hay ninguna declaración pública de ninguna de las dos actrices sobre el tema. La supuesta explosión, a la que se refiere el título del vídeo, parece ser más una interpretación de los fans y los medios de comunicación basada en estas sutiles señales y la falta de interacción en redes sociales. La ausencia de pruebas contundentes ha alimentado aún más la especulación y ha dejado abierta la puerta a diversas interpretaciones. Algunos medios italianos incluso llegaron a afirmar que había una competencia silenciosa entre las dos actrices por el protagonismo en la serie. Se decía que Demet, al ser una estrella internacional, podría estar generando celos en Francesca, quien es una figura muy querida en Italia, pero quizás no tan conocida a nivel global. Imagínense el nivel de drama. Esta teoría se basa en la idea de que la fama y el reconocimiento internacional de Demet podrían haber generado cierta inseguridad en Francesca, quien podría sentir que su posición en la serie se ve amenazada. Pero volvamos a la realidad. ¿Es posible que haya existido alguna tensión entre Demet y Francesca? Por supuesto que sí. En cualquier ambiente de trabajo, especialmente en un set de grabación donde la presión es alta y las personalidades chocan, es normal que surjan roces y desacuerdos. Las largas jornadas de trabajo, el estrés de cumplir con los plazos y las diferencias en las personalidades pueden generar fricciones entre los miembros del equipo. Sin embargo, de ahí a hablar de una explosión, o una pelea épica, me parece que hay un trecho muy grande. Creo que es importante ser cautelosos con este tipo de informaciones y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. A menudo, los medios de comunicación exageran las situaciones para generar más interés y atraer más lectores. La búsqueda de clics y la necesidad de generar contenido atractivo pueden llevar a los medios a distorsionar la realidad y a crear historias sensacionalistas que no se ajustan a la verdad. Y los fans, por su parte, a veces tienden a idealizar a sus ídolos y a sobreinterpretar cada uno de sus gestos y acciones. La admiración y el cariño que sienten por sus ídolos pueden llevar a los fans a crear expectativas poco realistas y a juzgar cada una de sus acciones con una lupa muy exigente. En mi opinión, lo más probable es que haya existido alguna diferencia de opinión o algún momento de tensión entre Demet y Francesca, pero que no haya llegado a mayores. Ambas son profesionales y seguramente han sabido manejar la situación de manera madura y discreta. La experiencia y la madurez profesional les han permitido resolver cualquier conflicto de manera constructiva y sin afectar la producción de la serie.
Además, no olvidemos que están trabajando juntas en un proyecto importante y que les conviene mantener una buena relación, al menos en apariencia. La imagen pública de ambas actrices está en juego y es importante para ellas mantener una imagen profesional y respetuosa. También es importante recordar que Demet Özdemir es una persona muy reservada y que no suele exponer su vida privada en las redes sociales. Es posible que simplemente no le guste darle like a todas las publicaciones de sus compañeros de trabajo o que prefiera mantener una distancia profesional en el ámbito público. Esta actitud discreta y reservada puede ser malinterpretada por algunos, pero en realidad es simplemente una forma de proteger su intimidad y de mantener el control sobre su imagen pública. Esto no necesariamente significa que tenga una mala relación con Francesca Chillemi. En definitiva, creo que la supuesta explosión de Demet Özdemir ante Francesca Chillemi es más un rumor o una especulación que una realidad comprobada. No hay evidencia concreta de que haya existido una confrontación directa o una pelea entre las dos actrices. Lo más probable es que haya habido alguna tensión o diferencia de opinión, pero que no haya llegado a mayores. La falta de pruebas y la naturaleza ambigua de las interacciones en redes sociales sugieren que esta historia es más un producto de la imaginación de los fans y los medios de comunicación que un hecho real. Así que, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, no se dejen engañar por el sensacionalismo de los medios y no saquen conclusiones precipitadas. Analicen la información con cautela y recuerden que a veces las cosas no son lo que parecen. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado en este vídeo, analizamos la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi, exploramos las posibles razones detrás de esta controversia y llegamos a la conclusión de que no hay evidencia concreta de una explosión o una pelea épica entre las dos actrices. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo tensión entre Demet y Francesca? ¿O creen que todo es un invento de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho, pero mucho amor por las telenovelas turcas. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.